práctica, que básicamente era la última práctica de computación uno de industrial, que yo igual doy la auxiliatura, y está bien interesante. O sea, este ejercicio que les hago es como que podría ser un ejercicio que se daría fácilmente en un examen de primer parcial, ¿ok? Creo que ya están pudiendo ver. Este es el ejercicio, bueno, en realidad bueno, en dos screens me lo pasó uno de ese grupo. Y está larguito, o sea, sí está bien interesante. Aquí se aplica todo lo que hemos visto en el primer parcial. Dice, diseñar un algoritmo en pseudocódigo usando la técnica divide vencerás, o sea, subprogramas, que permite leer un número entero positivo, verificar si el número es primo feliz, y así fuese calcular la suma de sus dígitos, caso contrario, calcular el factorial del número, ¿ok? Aquí te da algunos ejemplos. Dice 13 es un número feliz y también es un número primo, por lo tanto 13 es número primo feliz, entonces la suma de sus dígitos es 4, ¿ok? 10 es número feliz, pero no es primo, entonces factorial. ¿Qué dice? Caso contrario, calcula el factorial del número, ¿ok? 4 no es un número feliz y tampoco es un primo, así que factorial igual, ¿no es cierto? A ver, 4 por 3, 12, 12, sí está bien. Aquí les pedía hacer el algoritmo en pseudocódigo usando subprogramas, la técnica de dividir y vencerás. Revisar la prueba de escritorio, ok. Después aquí les indicaba cómo tenían que presentar el ejercicio, manuscrita y todo. Y aquí están los conceptos. ¿Qué es un número feliz? Dice, se define por el siguiente procedimiento. Empezando con cualquier número entero positivo, se reemplaza el número por la suma de los cuadrados de sus dígitos y se repite el proceso hasta que el número es igual a 1 o hasta que se entra en un bucle que no incluye el 1. Los números que al finalizar el proceso terminen con 1 son conocidos como números felices. Aquellos que no son conocidos como números infelices. Un número primo, que además es un número feliz, se llama primo feliz. Y aquí está. A ver, dice, el 7 es un número feliz, ya que 7 elevado al cuadrado, 49. Agarramos los dígitos del 49, los elevamos al cuadrado y los sumamos. De esta suma, agarramos sus dígitos, los elevamos al cuadrado, los sumamos. De este número, agarramos sus dígitos, los elevamos al cuadrado, los sumamos. Del 10, agarramos sus dígitos, elevamos al cuadrado, los sumamos y sale 1. Y dice que los números que al finalizar el proceso terminan con 1 son conocidos como números felices. Aquellos que no son conocidos como números felices, o aquellos que no son conocidos como números felices, ok. En este caso termina en 1, ¿verdad? Entonces el 7 sí es un número feliz. El 10, obviamente que sí, ¿no? Porque aquí hemos visto. Pero no nos da ningún caso de un número triste, de un número que no sea feliz. ¿Cuál podría ser un caso? No se me ocurre. Mm, A ver, no sé si han entendido a qué se refiere que es un número feliz. O sea, tú te van a dar un número y cómo verificas si este número es feliz. Lo elevas al cuadrado, dependiendo, ¿no? Todos los dígitos del número que te den lo elevas al cuadrado y lo sumas. Y de esa suma, otra vez agarras todos sus dígitos, los elevas al cuadrado, los sumas. De esa suma, otra vez agarras todos los dígitos, elevas al cuadrado, los sumas. Y así hasta que en algún momento lleguemos a un 1. Pero, Pero un número triste sería, los números pues, con uno son conocidos como números felices. Aquellos que no son conocidos como números infelices. ¿Cuál es el caso de un número triste? Mm, Tendríamos que hacer pruebas, ¿no? Pero, o sea, por más de que no sepa cómo es un número triste, creo que igual se puede resolver. Y el factorial, ¿qué es el factorial de un número? No sé si alguna vez han pasado qué es un factorial, tal vez en cálculo o en álgebra o en el colegio incluso. Yo creo que en el colegio ahí sí se lleva. El Perdón, factorial, ¿sí? un número triste es 2020. A ver, vamos a ver. Hagamos la prueba. 2020, bueno, más bien el año en que estamos. Si
lo dividimos en dígitos, sería 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Creo que aquí no lo puedo hacer al cuadrado, más 0 al cuadrado, más otra vez 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Ya. Y esto daría igual a 4, ¿no es cierto? Más 4, 8, ¿verdad? Y aquí otra vez, de 8 sería 8 al cuadrado nada más. ¿Verdad? No estoy equivocado, 2, 4, sí estoy en 8. Me equivoco, me avisan, ¿ok? 16. 16 sería 1 al cuadrado, que es... 64 es 8 al cuadrado. Ah, sí, perdón. Perdón, me estaba equivocando. 64, perdón. 6 al cuadrado más 4 al cuadrado sería 6 por 6, 36, más 4 por 4, 16, ¿no es cierto? Esto sería 80. igual a 80, Sí, 80. No, más perdón. 6, 12, 52. 12, sí, 52. Perdón. Después, 5 al cuadrado, ya no voy a elevar a los cuadrados, voy a hacerlo rápidamente. 52, esto sería 5 al cuadrado, 25, más 2 al cuadrado, 4. Esto va a dar igual a 30, ¿verdad? 5 por 5, 25. Aquí me estoy equivocando. 2 por 2, 4. 29, ¿verdad? 29, 2 al cuadrado, 4, más 9 al cuadrado, 81, ¿verdad? Si me equivoco, ya saben, me avisan. 85. Aquí 85 sería 8 por 8, 64, más 5 por 5, 25. Y esto sería igual a 9, 89, ¿verdad? 89, no me he equivocado, ¿verdad? Porque creo que no estamos llegando, pero tal vez sí es, tal vez es largo el proceso. 78, 8 por 8, 64, más 9 por 9, 81, 5 más sería 145, ¿verdad? 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, está bien. 145 sería 1 más 4 por 4, 16, más 5 por 5, 25. Esto va a dar igual a 11, ¿verdad? 11, sí, 51. Haremos unas 3 repeticiones más. Y creo que ya sé por qué es triste, porque nunca vamos a llegar a algún final, en realidad. Sería 5 por 5, 25, más 1, va a ser igual a 26. Pues 26, 4 más 36, 40. Y por último, 40, sería 16. Y creo que no son todos 16, no, sería después 37, después sería 49, no, creo que sí. Básicamente nunca vamos a llegar a uno, creo. Tendrías que hacer muchas más pruebas, pero creo que a eso se refiere el examen. Dice que los números que al finalizar el proceso terminan con uno son números felices. Aquellos que no son conocidos como números infelices. Había una parte interesante. Se reemplaza el número por la suma de los cuadrados de sus dígitos y se repite el proceso hasta que el número es igual a uno o hasta que se entre en un bucle que no incluye el uno. O sea que nunca va a llegar al uno. Hay números que al hacer esto nunca van a llegar al uno y hay números que sí. Ok, entonces creo que sí, 2020 llegaría a ser un, un número triste porque nunca va a llegar al uno. Aquí sería uno más 36, esto va a ser igual a 37 y 37, 3 por 3, 9, más 7 por 7, 49, esto sería 58. 8. Listo. Sí, entonces el 2020 sería un número
triste, porque parece que nunca va a llegar al uno, a no ser de que tengamos que hacer 100 veces esto y llega al uno en alguna, por coincidencia, digamos, pero vamos a tardar mucho en seguir haciendo la prueba, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir que un número va a ser triste si en las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ver, espera, he contado mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, digamos que hasta las 20 veces haciendo la prueba, ¿no es cierto? Aquí tendría que hacer unas 7 veces más prueba. Si en las 7 iteraciones o repeticiones no llega al 1, significa que es triste, ¿ok? Eso vamos a decir, porque también podríamos decir que hasta las 100 o hasta las 300 veces que se repita no llegamos al 1, entonces es un triste. Pero ahora, por ejemplo, para que no bueno, eso va a ser en el código en realidad. En su código vamos a controlar eso. Pero vamos a decir que 20, ¿ya? Que si en las próximas 20 repeticiones no llegamos al uno, va a ser triste. Y después, si quieren, pueden cambiarlo a lo que ustedes quieran. O sea, solo va a ser una variable lo que vamos a cambiar. En vez de 20 va a ser 30 y solo reemplazamos, ¿ok? Cuando estemos haciendo el código ahí les voy a decir, ¿ok? Por ahora solo vamos a decir que si no llegamos al uno hasta el 20, significa que ya es un número triste, ¿ok? Ya sabes que es un número triste y que es un número feliz, pero ahora supongo que ya saben que es un factorial, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí 5, para los que no saben, porque yo cuando entré a la 1 sabía que era factorial, por si acaso. Este símbolo representa el factorial, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy diciendo factorial de 5. ¿Y cómo se calcula el factorial de 5? Desde el 1 hasta el 5 se multiplica todos los números. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y ese es el factorial de 5. Si digo por 10, o factorial de 10, entonces 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 hasta el 10, ¿no es cierto? Ese es el factorial. ¿Ok? Y número primo ya sabemos qué es. Cuando se repite 89, entra en un bucle. Ah, verdad. Aquí entra en un bucle y nunca va a terminar. ¿Quién se ha dado la molestia de hacer todo esto, Vladimir? Ah, me he equivocado. Tal vez. Tal vez. Ah, ya, sí estaba bien. 37, 58 y aquí otra vez. Ah, me faltaba uno más, ¿verdad? Uno más para llegar otra vez a 39, entonces siempre vamos a entrar a un bucle. Ah, está bien. Yo llego hasta aquí nomás y justo uno más y llego a 89 de nuevo y entramos a un bucle. Entonces se dan cuenta, otra vez 89, va a venir aquí, aquí y otra vez 89 va a ser lo mismo esto siempre, nunca va a llegar al uno. Entonces eso significa que es triste. Entonces se dan cuenta, si hubiéramos hecho la prueba unas hasta 20 repeticiones, ya nos hubiéramos dado cuenta que va a entrar un bucle, ¿no es cierto? Entonces está bien, hagamos esto 20 veces y ahí, si no llegamos al uno, significa que ya es un número triste, ¿ok? Factorial, aquí está, ya saben, les acabo de decir, factorial de 5, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿ok? ¿Qué concepto más no conocemos de aquí? ¿Qué más nos está pidiendo el ejercicio? Nada más, ¿no es cierto? Si es un número primo feliz, que ya sabemos que es primo, ya sabemos que es feliz, ¿qué tenemos que hacer? La suma de sus dígitos. Caso contrario, factorial de un número. Y ya sabemos que es factorial, ¿ok? Entonces ya sabemos todo lo que necesitamos saber para este ejercicio. Entonces, nos vamos a Word para comenzar a hacer. Mientras abre. Por si acaso ya hay práctica de auxiliatura, muchachos. Eso se publicó el martes y eso hasta el domingo en la noche me lo tienen que enviar, ¿ok? Bueno, un ratito voy a cambiar el tamaño de la hoja. Disculpe, auxiliario, ya le mandé la práctica, ¿le Ah, llegó? sí, eres Marco, ¿verdad? Sí, Ah, ya, sí, me es que llegó, a me veces llegó. los correos que envío no llegan. Eso Algunos para me verificar. llegan, algunos, creo que de vos tengo 4 o 5 correos, pero no más por si acaso, tal vez. Pero tu práctica sí me llegó. Ah, ya, Vamos a gracias. 50 y 90p. Y los márgenes súper estrechos. Ya. Entonces, ya hemos entendido el problema, ¿no es cierto? Ese era el primer paso, leer y entender lo que nos pide el problema, qué es un número feliz, qué es un factorial, ¿no es cierto? Ya sabemos qué es, hemos pensado, ¿no es cierto? Ah, es esto, ok. Ahora la cosa es, hay que comenzar a pensar cómo resolver este problema, ¿ok? Aunque aquí ya lo hemos hecho un poco en realidad. ¿Cómo vamos a ver si un número es feliz?
Básicamente hay que agarrar los dígitos de un número, separarlos, elevarlos al cuadrado y sumarlos, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cómo dividir un número en dígitos. Si recuerdan, era dividiendo varias veces entre 10. Un rato si quieren les puedo mostrar. ¿Dónde era eso? Cuando estábamos viendo mientras, creo. Habíamos visto, ¿no? Teníamos que dividir un número en sus dígitos para ver si sus dígitos eran par o impar o algo así era el ejercicio. Aquí está, pero les voy a mostrar si no recuerdo. Aquí está. Agarramos este número, este programa que decía, les había olvidado, quedó un número devuelve la cantidad de dígitos pares, ¿ok? En este ejercicio lo que teníamos que hacer era ir dígito por dígito, si se acuerdan, ¿no es cierto? Primero tenemos que revisar el 5, luego tenemos que revisar el 4, luego el 3, el 2 y así hasta el último, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacíamos eso? Dividiendo varias veces este número entre 10, ¿verdad? Hasta que se convierte en 0, básicamente, ¿no es cierto? Comenzamos con este, luego era este, luego era este, luego era este, y así vamos igual recorriendo dígito por dígito, ¿no es cierto? El dígito lo hallábamos en el residuo de la división, ¿verdad? Y este dígito ya lo podemos manipular, podemos preguntar algo sobre este dígito, ¿no es cierto? Y en este caso del problema, lo que vamos a necesitar hacer es agarrar el dígito, elevarlo al cuadrado y sumar a un acumulado, por así decirse. ¿Ok? Supongamos que nos va a dar este número, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos agarrar todos sus dígitos, elevarlos al cuadrado y sumarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir entre 10, vamos a agarrar el primer dígito. Esto lo elevamos al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 25. Ese 25 lo vamos a sumar al acumulado, ¿no es cierto? En el acumulado hasta ahora va a haber 25. Luego nos vamos al siguiente dígito, 4. 4 al cuadrado, 16. 16 más 25, tanta cantidad. Entonces eso ya va a estar acumulado. Luego el 16 lo vamos a sumar al acumulado, ¿no es cierto? 16 más 25, que sería 11, 41. Luego vamos a ir al siguiente dígito, 3 al cuadrado, 9. 9 más 41, 50, ¿no es cierto? Vamos a ir al 2. 2 al cuadrado, 4. 4 más 50, 54, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, vamos a ir dígito por dígito. Cuando estemos en un dígito, lo elevamos al cuadrado y eso lo vamos a ir guardando en un acumulado, ¿verdad? Aquí va a ser, digamos, aquí voy a hacerlo rapidito. Aquí va a ser el acumulado 25 cuando estemos en el 5, ¿verdad? Luego aquí el acumulado va a ser, un ratito, esto está mal. El acumulado va a ser 25 más 16, habíamos dicho 1, se lleva 1, 41, ¿no es cierto? Hasta ahora el acumulado es 41. Cuando vayamos al 3 va a ser 41 más 3 al cuadrado, ¿verdad? Que sería 50. Vamos a ir al 2, 2 al cuadrado, 4, más 50, 54, ¿verdad? Y 1 al cuadrado, 1, más 54, 55. Así vamos a hacer. A medida que vayamos recorriendo sus dígitos, vamos a elevarlos al cuadrado y vamos a ir acumulándolos, por así decirlo, ¿ok? La suma. No es que primero vamos a hallar todos los dígitos, los vamos a elevar al cuadrado y todo en uno lo vamos a sumar, no. Poco a poco vamos a ir a sumar, ¿ok? Acumulándolo en otras palabras. Eso vamos a hacer para ir, ¿qué se llama? Para hacer la suma de los dígitos al cuadrado, ¿ok? Entonces eso tal vez es importante escribir. Bueno, para no olvidarme más que nada, porque esto cuando en el examen no tienen que escribirlo, esto estamos pensando en cómo resolver, ¿ok? Hallar la suma de los dígitos recorriendo dígito por dígito, aquí, con divisiones sucesivas entre 10, ¿no es cierto? Vamos a dividir varias veces entre 10. Y por cada dígito lo elevamos al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado y lo sumamos al acumulado. ¿Ok? Si estuviera en pizarra, en vez de escribir todo esto, lo que hubiera hecho es esto, las divisiones y hacer lo que les he mostrado en esta diapositiva, ¿no? Y mostrando, haber tomado un ejemplo y hacerlo, ¿cierto? Pero como estoy en Word y es más difícil y voy a tardar más, entonces prácticamente solo lo escribo, ¿ok? Si hubiera estado en pizarra, hubiera dibujado bonito como esto, como cuando tengo tiempo para hacer mis diapositivas. Pero como no tengo tiempo, entonces solo lo voy a escribir, ¿ok? Ahorita estoy pensando cómo resolver. Después, cuando terminemos de calcular la suma, tenemos que volver a hacer esto, ¿no es cierto? Cuando calculamos la suma de los dígitos,
volvemos a hacer esto. Entonces vamos a repetir varias veces. Además, antes de esto, creo, antes de esto, tendríamos que, antes de comenzar a sumar los dígitos, lo primero que tendríamos que hacer es verificar si es primo, tendríamos que hacer recién esto, ¿verdad? Sí, tendríamos que hacer esto. Es primo. Si no es primo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tendríamos que hallar el factorial, ¿verdad? Factorial del número. Que factorial, como les he dicho, es esto, ¿no es cierto? Si me dan 5, entonces tengo que multiplicar desde el 1 hasta el 5, ¿no es cierto? Y el resultado de esa multiplicación larga va a ser el factorial del número que me han dado, en este caso de 5. Este ejercicio nunca lo hemos visto, pero no hay mucha ciencia en realidad, ¿ok? ¿Qué tendríamos que hacer? Aquí les puedo mostrar con esto. No, mentira, con esto no. Vamos a venir al para, me acuerdo que hemos visto esto. ¿Se acuerdan cómo se contaba desde el 1 hasta el n? Solo teníamos que hacer una estructura repetitiva, ¿verdad? Esto no tiene que estar aquí. Una estructura repetitiva para, ¿no es cierto? Que iba a comenzar en 1, iba a ir hasta n. Y de 1 en 1 iba a ir aumentando, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Para hacer el factorial, que está aquí, es lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos que ir desde el 1 hasta el n que nos den, ¿no es cierto? En este caso n5. Pero en vez de solo mostrarlo, como lo hacíamos en este ejercicio, solo contar, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar el número actual, ¿no es cierto? Que inicialmente va a ser 1, y multiplicarlo en algún lugar. Vamos a ir acumulándolo igual, ¿no es cierto? Vamos a hacer 1, luego el siguiente por 2, luego por 3, luego por 4, así hasta el n, ¿no es cierto? Y aquí ya no va a ser solo imprimir número actual, aquí estábamos solo contando. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos una variable, ¿no es cierto? Que se va a llamar, no sé, acumulado o factorial, y ahí esta estructura va a ir repitiendo y ir multiplicando, ¿no? Inicialmente va a ser 1, 1 por 0, 1 por 1, 1, luego 2 por 1, 2, después va a ser 3 por 2, 6, 6 por 4, 24, ¿no es cierto? Y así vamos a ir acumulando, ¿no es cierto? Este número actual va a ir de 1 en 1, desde el 1 hasta el n. Lo único que va a cambiar es lo que va a estar aquí adentro. En vez de imprimir, vamos a ir multiplicando, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Cómo os explico? Vamos a ir al 1, luego va a ser 2. 1 por 2, 2. Luego vamos a ir al 3. 3 por 2, 6. Luego va a ser 4. 4 por 6, 24. ¿No es cierto? Luego vamos a ir al 5. 5 por 24, tendría que ser 20, 70, creo. Si es que no me equivoco. ¿Ok? Pero así ahí iríamos. ¿Ok? Iríamos uno por uno, ¿no es cierto? Es como que iríamos contando de uno en uno, pero en vez de mostrarlos, iríamos multiplicando, ¿no es cierto? Los números que vayamos contando. Primero con el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. ¿Ok? Entonces, para hallar el factorial, ¿cómo haríamos? Vamos a comenzar en 1 y voy a tener una, no sé si me va a tardar mucho, pero lo intentaré. Inicialmente, la variable donde voy a ir acumulando va a comenzar en 1, ¿no es cierto? Porque el primer número por el cual voy a multiplicar va a ser por 1, ¿verdad? Entonces, 1 por 1, 1. Luego vamos a ir al 2, ¿no es cierto? Luego vamos a ir al 2. Entonces, ahora en el acumulado, 2 por el acumulado, 2 por 1, 2, ¿no es cierto? Luego vamos a ir al 3, ¿cierto? 3 por el acumulado, 6. 3 por 2, 6. Luego vamos a ir al 4. 4 por 6, 24. ¿No es cierto? Entonces, a esto me refería. Luego vamos a ir al 5, ¿verdad? 5 por 24, 5 por 4, 20, sería 2, 5 por 2, 100, 120. Estaba mal hace rato, no sé qué he multiplicado. ¿Cierto? Entonces, digamos que quería hallar el factorial de 5, sería 120, ¿no es cierto? Y vamos a ir al ejemplo, 120. ¿No es cierto? Entonces, básicamente es como que contar, pero en vez de mostrar, vamos a ir multiplicando un acumulado, ¿no es cierto? Un acumulado que inicialmente va a comenzar en 1, para que 1 por 1 sea 1 nomás, ¿verdad? Luego va a ser 2, luego 3, luego 4. Entonces, algo así iríamos, ¿no es cierto? Prácticamente haríamos lo mismo que aquí.
Así, ¿no es cierto? Primero hallaríamos el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Pero a medida de que vayamos hallando los nuevos números, multiplicándolos al acumulado. ¿Ok? Eso sería hallar el factorial. Después, ¿cómo sabemos que un número es primo, verdad? Eso ya lo habíamos hecho. Tiene que tener dos divisores. Sí, sí, sí. Pero lo habíamos hecho, ¿dónde lo habíamos hecho? Aquí creo. Donde estamos viendo el para, igual, ¿no es cierto? Realizar un algoritmo para verificar si un número es primo. Entonces, básicamente, este algoritmo vamos a necesitar, ¿verdad? Esto hemos hecho para verificar si un número es primo. ¿Cómo lo hacíamos? Agarrábamos el número que queríamos verificar y lo íbamos dividiendo desde el 1 hasta el mismo número, ¿verdad? Desde el 1 hasta el mismo número. Y si contábamos dos divisores, ¿verdad? ¿Cuándo un número era divisor de otro? Cuando daba cero. Entonces íbamos contando, ¿no es cierto? ¿Cuántas de estas divisiones le daba cero? En este caso solo dos. Entonces, si solo hay dos divisiones que le dan cero, es primo. Y si no, como en el caso del 6, porque aquí hay uno, 2, 3, 4, entonces no es primo. Básicamente esto nos va a ayudar a verificar si es primo. Esto básicamente voy a copiar y pegar a la solución. ¿Ok? No va a ser necesario que lo vuelva a hacer. Entonces ya sabemos cómo verificar si un número es primo, ya sabemos cómo, ya tenemos idea de cómo verificar, ya tenemos idea de cómo verificar si un número es feliz, ya tenemos idea de cómo sacar eh, el factorial de un número, del número que nos han dado, y qué más. En el caso de que sí sea feliz primo, tenemos que hacer la suma de sus dígitos, ¿verdad? La suma de sus dígitos. Lo mismo que hace rato. ¿Dónde está? Voy a tener, para hacer la suma de sus dígitos, voy a tener que hacer otra vez esto. Hallar todos sus dígitos uno por uno, ir sumándolos, acumulándolo, y listo. Sería lo mismo que he dicho aquí, ¿no es cierto? Si es primo, entonces para verificar si es un número feliz que hay que hacer, ir dígito por dígito, elevarlo al cuadrado y sumarlo al acumulado. ¿Ok? Pero en este caso, si es primo feliz, ¿qué hay que hacer? Solo hacer la suma de sus dígitos. Entonces, básicamente, solo hacer esto y sumando. ¿No es cierto? Hallo el 5, lo sumo. Hallo el 4, lo sumo. 5 más 4, 9. Hallo el 3, lo sumo. 9 más 3, 12. Más 2, 4. Más 1, 15. Lo mismo. ¿Ok? Mm, a ver, aquí creo que está mal. Si es primo, tengo que verificar que sea esto. ¿No es cierto? Que sea feliz. Entonces aquí, si no es primo, o si es primo, pero no es feliz, ¿no es cierto? Se va a hacer esto. Puede que sí sea primo, pero no, tal vez no es feliz, ¿verdad? Entonces igual hay que hacer esto. O puede que directamente no sea primo, entonces hay que hacer directamente esto, ¿ok? Si no es primo o si es primo, pero no es feliz. Entonces sería. Ya, listo, ya tengo una idea de cómo voy a hacer entonces. Hasta ahora ya he pensado en cómo resolverlo. Ahora solo tengo que ordenar todo lo que está en mi cabeza, todo esto lo tengo que ordenar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Eh, leer el número, obviamente. Después me dice que hay algo importante aquí que dice un número entero positivo. Entonces tengo que verificar primero si es positivo. Verificar si es positivo. ¿Ok? Después de verificar si es positivo, tengo que verificar si es primo, ¿cierto? Luego, si es primo, tengo que verificar si es feliz. Mm, si es primo feliz, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la suma de sus dígitos. Calcular la suma de sus dígitos. Si no es primo o si es primo pero no es feliz, ¿qué hago? Hallar el factorial. Y por último, nada,
Supongo que mostrar el resultado. Denme un ratito, por favor, muchachos. Denme un ratito, perdón. Perdón, muchachos. Entonces, el último paso sería mostrar respuesta, supongo. O capaz dentro de estos pasos ya muestre, pero no, mejor lo voy a mostrar al último, ¿ok? Ya, entonces básicamente creo que solo estos pasos tengo que seguir. Leo el número, verifico si es positivo, verifico si es primo. Si es primo, verifico si es feliz. Si es feliz, calculo la suma de sus dígitos. Pero si no es primo, o si es primo pero no es feliz, hay el factorial. Y listo, y al final muestro el resultado. ¿Ok? Obviamente no se traduce, bueno, tal vez el primer paso sí se traduce a una instrucción en pseudocódigo. ¿Ok? Verificar si es positivo, tal vez, no estoy seguro. Verificar si es primo directamente, para verificar si es primo, no se traduce a una instrucción, ¿verdad? Entonces, tal vez, dependiendo, si ya saben cómo hacer esto, entonces se puede quedar así. Si no saben cómo hacer esto, lo pueden desglosar en más pasos, ¿no es cierto? Que básicamente los pasos en los que deberían desglosar para verificar si un número es primo sería esto, ¿no es cierto? Que habíamos hecho en alguna clase, cómo verificar si es primo. Entonces, todo esto tendría que venir en el paso desglosado. Pero si es necesario, ¿no? Si no es necesario, entonces no lo hagan, déjenlo así nomás. Si ya saben cómo verificar cómo es un número, cuando un número es primo o no, entonces no es necesario. Por ejemplo, verificar si un número es feliz, creo que aquí igual vamos a necesitar desglosarlo, ¿verdad? Para ver cómo se verifica si un número es feliz, ¿ok? Pero eso vamos a ir viendo a medida de que vayamos haciendo el pseudocódigo, ¿ok? Ahorita no va a ser tan necesario. Si lleva un paso que digo, pucha, está difícil este paso, entonces lo desgloso recién. Si no, no, ¿ok? Incluso si ya saben programar bien, ni esto va a ser necesario, ni esto, o sea, todo ya va a estar en su cabeza y comienzan a hacer el pseudocódigo. Entonces ya tenemos los pasos, comienza a hacer el pseudocódigo. Programa, ¿qué se llama este ejercicio? Primo feliz, que se llame. Dejo espacio para mis variables porque no sé qué variables voy a utilizar todavía. Inicio. Después aquí, primer paso, leer el número. Ese sí lo traduzco en una instrucción. Hay mucho lío. Esto ya está hecho. Listo. Después, siguiente paso, verificar si es positivo. ¿Cómo verifico si un número es positivo? Pues básicamente tendría que hacer si el número que me han dado es mayor a 0, entonces es positivo, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a hacer si es positivo? Nada. Si no es positivo, ¿qué voy a hacer? Puedo mandar un mensaje de error. Puedo decir, el número que me has dado no es positivo. Y ahí muere, ¿verdad? O también hay algo que normalmente se hace mucho, que es muy práctico, es hacer esto. Un ciclo, un mientras, ¿ok? Un mientras donde la condición va a ser mientras el número sea menor a 0, eso significa que si el número es negativo va a entrar aquí, ¿no es cierto? Si el número es negativo va a entrar al mientras. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a volverle a pedir un número, ¿ok? Y listo, eso sería todo, fin mientras. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De qué me sirve hacer este ciclo? Si leo un número y es positivo, que está bien, ¿verdad? Solo quiero leer números positivos, entonces va a venir al mientras y va a preguntar, ¿es positivo? ¿Es mayor a 0? Sí, entonces se va a saltar esto, no va a entrar nunca aquí. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si me da -1, por ejemplo? Que es un número negativo y que no debería darme un número negativo. Va a venir aquí y va a preguntar, ¿es menor que 0? Sí. Entonces me va a volver a pedir otro número. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el -1 está mal. Me va a volver a pedir. Y si la siguiente vez me vuelve a poner otro número negativo, vamos a volver al mientras, ¿verdad? Terminamos esto, volvemos al mientras. A la condición y preguntamos, ¿el número es negativo? Si es negativo, volvemos a pedirle. Y si ya no es negativo, entonces ya se sale. ¿Verdad? Entonces, prácticamente este mientras se va a ocupar de que asegurarse de que lo que esté en número sea positivo. Mientras no te ponga un número positivo, entonces te va a seguir pidiendo, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Le pongo -1, va a venir aquí. -1 es menor a 0, sí, otra vez me va a pedir. Le pongo -5, va a volver aquí. -5 es menor que 0, otra vez me va a pedir. Le pongo 1, 1 es menor que 0, no, entonces va a salir. ¿Por qué? Porque ya he puesto un número positivo. ¿Ok? Tal vez esto ya lo han visto, pero por si acaso.
Ok, ahí me estoy asegurando de que mi número sea positivo. Entonces esto ya está. Ok, si se dan cuenta, he traducido en 3 líneas de pseudocódigo este paso. ¿No es cierto? No siempre, no significa que un paso siempre sea una instrucción. ¿Ok? Verificar si es primo. Ahora aquí está la cuestión. Aquí está lo complicado. Verificar si es primo ya no es solo una instrucción. Verificar si es primo es todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué número quiero verificar que sea primo? El número que he leído, ¿verdad? Entonces voy a decir, ¿cómo hacíamos? Leíamos el número, que básicamente ya lo tengo. Entonces decía divisor es igual a 0, comenzaba con el para y hacía esto, ¿no es cierto? Aquí decía, si divisores es igual a 2, el número es primo. Si no, no es primo. Entonces voy a agarrar todo esto, ¿ok? Como ya lo tengo hecho, ¿para qué voy a volver a hacerlo? Por si acaso, algo importante que tal vez la mayoría no sabe, esto de reutilizar código es, no es por flojo ni por nada, es cuando estés más adelante, tal vez en segundo semestre los que van a llevar programación, se habla mucho de la reutilización de código, ¿ok? Reutilizar algo que ya has hecho es una buena práctica de programación. ¿Por qué? Porque ahorras tiempo. Además, esto ya está probado, ¿no es cierto? Imagínense cuánto tiempo hubiera tardado en hacer otra vez esto. Creo que me he tardado media clase en explicarles esto, ¿no es cierto? Entonces, no. ¿Ok? Entonces, reutilizar código no es nada malo por si acaso. En programación, para los de informática, ahí ven todo ese tipo de cosas. Ok, entonces he utilizado básicamente lo que ya tenía. Divisor es igual a 0. Aquí está, mientras el contador va a comenzar en 1, mientras el contador sea menor que el número que he leído, entonces más 1. Entonces residuo va a ser igual a esto. El residuo, si es igual a 0, significa que es divisor, entonces divisor es más 1. Y bla, 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 bla. ¿Ok? Pero, a ver, ¿algún momento tengo que volver a verificar si es primo? No, ya lo voy a dejar así. Después vamos a ver algo interesante, ¿ok? Entonces, básicamente aquí he verificado si es positivo y luego tenía que verificar si el número que he leído era primo. Entonces, este es el algoritmo que me ayuda a verificar si es primo, ¿no es cierto? Pero aquí no tendría que devolver una respuesta, ¿verdad? Aquí estoy diciendo, si los divisores es igual a 2, es primo. Y si no es igual a 2, no es primo, ¿verdad? Entonces no tengo que devolver una respuesta. Lo que tengo que hacer es que si es primo, ¿qué había dicho? Si es primo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar si es feliz, básicamente. Si es primo, verificar si es feliz. Entonces esto ya está hecho. Ahora me paso al paso 4. Si es primo, tengo que verificar si es feliz. Entonces, si los divisores que he contado del número es igual a 2, significa que es primo. Entonces aquí tengo que verificar si es feliz. ¿Ok? Aquí por ahora lo voy a poner así. Verificar si es feliz. ¿Ok? Lo dejo así, ¿por qué? Porque ahora, ¿cómo verifico si el número es feliz? Tengo la idea, ¿no es cierto? Pero no tengo la idea muy clara. O sea, creo que es necesario desglosar este paso. Ok, entonces voy a venir, esperen un ratito, voy a crear un cuadro de texto y aquí voy a poner verificar si un número es feliz. Ok, y aquí voy a hacer el algoritmo que me va a ayudar a verificar si un número es feliz. ¿No es cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? De alguna manera, tengo que obtener el número que quiero verificar, ¿no es cierto? Ya sea leyéndolo o si va a ser esto una función o un procedimiento, lo tengo que obtener por los parámetros, o si simplemente va a estar en el pseudocódigo principal, entonces, de alguna manera, una variable ya va a tener el número que quiero verificar si es número feliz, ¿verdad? Entonces, obtener el número, por así decirse, podría ser el primer paso. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo hemos dicho que vamos a resolver este problema? Vamos a agarrar el número y vamos a comenzar a hacer estas divisiones, ¿verdad? Entre 10. ¿Cómo hacíamos eso? Ya. Mientras, puede ser, o repetir hasta también, repetir, mientras el número no sea 0, ¿verdad? ¿Por qué? Mientras el número no sea 0, voy a repetir algo. ¿Por qué? Porque en algún momento voy a llegar a 0, ¿verdad? Mi número en algún momento va a ser 0. ¿Qué voy a repetir? Hallar dígito, elevarlo al cuadrado
sumar al acumulado, ¿verdad? Así se verificaba si era feliz, ¿no es cierto? Repetir mientras el número sea... Ah, mentira, pero eso solo es para para hallar la suma de los cuadrados de los dígitos de un número. Entonces esto está mal. Básicamente tengo que repetir hasta que el número, por así decirlo, sea uno, ¿verdad? Hay que hacer esto. Vamos a agarrar el número, vamos a hacer esto y después vamos a ir a la suma, ¿no es cierto? Al siguiente número. Hacemos esto, siguiente número. Hacemos esto, siguiente número. ¿Esto qué es? Sumar dígitos. Sumar y elevar al cuadrado los dígitos. Luego agarramos el resultado otra vez. Sumar y elevar al cuadrado los dígitos. O al revés, elevar y sumar. Agarramos la suma, elevamos y sumamos. Agarramos la suma, elevamos y sumamos. ¿Ok? Entonces, repetir hasta que el número sea uno, ¿no es cierto? Pero hay casos en el que nunca vamos a llegar al uno. Entonces, o hasta la repetición 20, por así decirse. Repetición 20. ¿Ok? Porque habíamos dicho, hagamos esto 20 veces como máximo, y si no llegamos al uno significa que no es primo. Y si llegamos al uno entonces es primo. O diré, es feliz. O no. Si no llegamos al uno no es feliz, y si llegamos al uno es feliz. Hasta antes de las 20 repeticiones, ¿no es cierto? Pero ¿qué vamos a repetir aquí adentro? Vamos a repetir, sería elevar al cuadrado los dígitos y sumar. Y después sería actualizar números, ¿no es cierto? El nuevo número sería la suma, básicamente. Entonces, elevamos al cuadrado los dígitos, los sumamos y hallamos siguiente número. ¿Verdad? Elevamos al cuadrado, sumamos. Bueno, pero esto en realidad sería solo un paso. Elevar y sumar. Elevar al cuadrado y sumar dos dígitos. ¿Ok? Y luego hallamos el siguiente número, ¿no es cierto? Elevamos, sumamos, siguiente. Elevamos, sumamos, eso. Y eso hasta que lleguemos a 1 o hasta que hagamos las 20 repeticiones, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué hacemos? Tendríamos que preguntar si sería, si hemos llegado al 1 significa que es feliz. Y si no hemos llegado al 1 significa que no es feliz. Entonces, verificamos si se llegó a 1, ¿no es cierto? Que básicamente es si es feliz. ¿No es cierto? Estamos verificando si se llegó al 1, si es feliz. Y nada, ¿y después qué? Mm, Después sería nada más, creo. No necesitamos mostrar algo, en realidad. No necesitamos mostrar resultado ni nada de eso porque eso no nos pide el ejercicio. ¿O sí? No, pues si es primo feliz, hay que hacer la suma de sus dígitos. Entonces, no, aquí no hay que hacer nada más. Eso sería todo. Con este algoritmo, podríamos verificar si un número es feliz o no, básicamente. Pero aquí, a ver, vamos a estar haciendo. Entonces, verificar si es feliz, ¿no es cierto? Si es primo, hay que verificar si es feliz. Entonces, voy a bajar un poquito más. A ver, verificamos si es feliz. Obtenemos el número, que básicamente sería este número que hemos leído, ¿ok? Entonces, ese sería el número. Pero aquí hay un problema. Cuando lleguemos a esta parte, este número ya no va a ser el número que hemos leído, sino cuánto va a valer este número. Va a valer cero, creo. Claro, va a valer cero. ¿Por qué? Porque al momento de verificar si ese número es primo o no, lo hemos convertido en cero, ¿verdad? Eso es lo que hace el algoritmo de verificar si es primo. ¿Dónde está? Aquí.
Ah, no, mentira. Creo que no. Número... No, mentira, sí, 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 sí. No, está bien, no pasa nada. Número va a seguir siendo el mismo número. Me estaba equivocando. Número va a seguir siendo el mismo, ¿ok? Entonces aquí el número va a seguir siendo el mismo. Pensé que iba a ser cero. Ok, entonces obtenemos el número, pues el número ya lo tenemos en esta variable, básicamente. Y tendríamos que comenzar a repetir hasta que el número sea uno o hasta la repetición 20, ¿ok? Entonces, ¿qué utilizo? ¿Un para o un mientras? No puedo utilizar un para, ¿no es cierto? Porque en el para no puedo preguntar algo. No puedo preguntar si el número es igual a uno, digamos. Bueno, en realidad sí, pero es mala práctica. O sea, sí o sí tendría que utilizar un mientras porque tengo que preguntar dos cosas en realidad. Tengo que preguntar si el número es igual a uno o si ya estamos en la repetición 20, ¿verdad? Dos cosas tengo que preguntar. Entonces, en el para no puedo preguntar dos cosas. El para solo me ayuda a contar, por así decirse, ¿no es cierto? En el mientras, ahí sí puedo poner tantas condiciones como yo quiera. Entonces, mejor un mientras. Mientras el número en algún momento se va a volver uno, ¿verdad? Pero en este caso no, pero aquí sí. En algún momento el número se va a volver uno. Entonces, mientras el número sea distinto de uno, ¿ok? Mientras sea distinto de uno, voy a hacer lo que está aquí adentro, ¿no es cierto? Elevar al cuadrado, sumar los dígitos, hallar el siguiente número. ¿No es cierto? Mientras sea distinto de uno, eh, ahora tengo que preguntar por el número de repeticiones. Mientras sea distinto de uno y, o sea, AND, no sé si el INGE lo utiliza así el AND o el I en las condiciones, creo que sí. O tal vez solo le pone el I, no estoy seguro. Pero le vamos a poner AND. Y voy a tener una variable, ¿ok? Repetición, que se va a llamar repetición. Repetición, o sea, menor o igual a 20, ¿no es cierto? Hasta el 20. ¿Ok? Obviamente esta mi repetición va a comenzar en 1. Porque la primera vez que voy a entrar al ciclo va a ser mi repetición 1. Va a comenzar en 1. Mientras sea menor o igual a 20, bueno, mientras el número sea distinto de 1 y la repetición sea menor o igual a 20, ¿qué tengo que hacer? Todo esto. ¿Ok? Entonces, elevar al cuadrado y sumar los dígitos. Esto no es un simple paso. Este es otro proceso. ¿Ok? Este simple paso no va a ser tan fácil de hacer. ¿Cómo vamos a hacer esto? Habíamos dicho que tenemos que dividir entre 10 y a medida de que vayamos a dividir entre 10, vamos a elevarlo al cuadrado y sumándolo al acumulado, ¿verdad? Mm, pero si hago otro cuadro de texto y hago el algoritmo, a ver, lo haré rapidito. No, ya. Vamos a hacer el paso de este. Vamos a copiar. Ya. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? Teníamos que dividir, ¿no es cierto? Básicamente hacer repetir hasta llegar al... No, mentira, ese no es. Repetir hasta que el número sea cero, hallar dígito, ya, algo así sería. Entonces, vamos a repetir hasta que el número sea cero. ¿Ok? Y vamos a hacer hallar el dígito. Hallamos el dígito, ¿verdad? Y sobre este dígito lo elevamos al cuadrado. Al cuadrado del dígito. Y luego lo sumamos al acumulado. Sumar, sumar al acumulado directamente. Y después hallar siguiente número.
número. Listo. Ya está. Y después, bueno, no, en el otro ejercicio es mostrar el resultado, pero aquí no necesitamos mostrar el resultado. Nada, ahí quedaría, creo. Solo es un ciclo. Solo es repetir esto. Entonces, eso es lo que hay que hacer en este paso. Básicamente, hasta aquí ya hemos hecho. ¿No es cierto? Hasta ahí ya hemos hecho, estamos en este, pero nos hemos dado cuenta que no es tan fácil. Entonces, hemos desglosado y hemos dicho, esto es igual a este paso. Entonces, vamos a entrar a esto. Ahora sí, aquí va a ser repetir hasta que, entonces, otra vez, otro mientras. Mientras número sea distinto de cero, mientras sea distinto de cero, hay que hacer esto. ¿Ok? Pero aquí va a haber un problema, creo. Ya, después les voy a mostrar el problema. Ahorita no es tan evidente, pero después va a ser clarito cuál va a ser el problema. Les voy a mostrar. Hallamos el dígito, voy a copiar de una vez, no voy a tardar mucho. Copiar, ¿no? Dígito va a ser igual a, aquí sería número módulo de 10. ¿Ok? Después elevamos al cuadrado de dígito. Entonces aquí me queda otra variable. Dígito cuadrado que se llame. Va a ser igual a dígito por dígito. Dígito al cuadrado. ¿No es cierto? Luego, elevamos al cuadrado, sumamos al acumulado. Aquí tendríamos que tener una variable acumulado, donde va a ser acumulado más dígito cuadrado, ¿verdad? Lo que hemos elevado al cuadrado lo tenemos que sumar al acumulado, pero tenemos que darle un valor inicial a esta variable acumulado. Antes de entrar al mientras, ¿verdad? Antes de entrar a este mientras, tendría que tener un valor inicial. Acumulado va a ser igual a, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando, pues 0, ¿no es cierto? Inicialmente va a estar 0 acumulado. Pero esto tendría que estar aquí. Ya, estoy bien ahí. Ahí tendría que estar esta instrucción. Sí, está bien. Ahí tendría que estar la instrucción. ¿Ok? Vamos al acumulado, hallamos el siguiente número. ¿Cómo hallamos el siguiente número? O sea, esto. Una vez que hayamos hecho esto, tenemos que hallar este. Haciendo, ¿dónde está esto? Ah, eso no me acuerdo por qué lo modifiqué, pero es así. Número sería igual a el mismo número, división entera entre 10. Entonces, si antes era esto, lo dividimos en entero y esto va a ser esto. Y aquí terminaría todo. Aquí sería el fin mientras. ¿Listo? Entonces esto se va a repetir. Esto se va a encargar de elevar al cuadrado sus dígitos y sumarlos. ¿Ok? Y al final vamos a tener en acumulado el resultado. Básicamente, lo que va a hacer es esto. ¿No es cierto? Va a agarrar cada uno de sus dígitos y los va a elevar al cuadrado, los va a sumar y en la variable acumulado vamos a tener, obviamente, la suma acumulada. ¿Ok? Entonces todo esto ya está. Acabamos de hacer esto. Esto era este paso, ¿verdad? Entonces esto igual ya está hecho. Hallamos el siguiente número, que sería básicamente, el siguiente número es el acumulado, ¿verdad? El acumulado que hemos hallado aquí. Hemos hecho la suma y el acumulado hacia esto. Y básicamente el siguiente número que tenemos que verificar es el acumulado. Entonces, voy a decir que ahora número va a ser igual a acumulado, básicamente. ¿Ok? Eso sería este paso. Estaría entonces, creo. ¿Ya? Y ahí terminaría la repetición. Aquí sería el fin del otro mientras. Y mientras. Listo. Ya está. Ah, ya. Algo que estoy olvidando aquí. Esta es mi variable repetición.
comienza en 1, ¿verdad? Listo. Entonces, la primera vez va a ser 1. Si volvemos aquí arriba, la repetición ya tendría que cambiar a 2, ¿verdad? Porque ya estoy en la segunda repetición de esto, ¿no es cierto? La segunda repetición termina, volvemos aquí, y repetición tendría que estar en 3 después, ¿no es cierto? O sea, sería como un contador, básicamente. Entonces, cada vez que terminemos esta repetición aquí, la última instrucción debería ser repetición, va a ser igual a repetición más 1. ¿Cierto? Así voy a ir contando las repeticiones. Y en algún momento, en el caso de que mi número nunca se convierta en 1, en algún momento va a llegar a la 20ª repetición, ¿verdad? Entonces ahí ya voy a salir. ¿Ok? Ahora, ya, eso sería hasta aquí. Y después tendríamos que verificar si se llegó a 1 o si no se llegó a 1, básicamente. Pero aquí tengo un problema. Ahora sí es un poquito más evidente el problema que le estaba contando hace rato. Aquí digo, mientras el número que he leído, ¿no es cierto?, aquí arriba, sea distinto de 1, ¿no es cierto? Mientras sea distinto de 1, tengo que seguir agarrando sus dígitos, elevándolos al cuadrado, sumarlos, ¿no es cierto? Entonces, este número se va a actualizar. Si pongo 2020, va a ser esto, y aquí el número voy a decir que va a ser igual a 8, ¿verdad? Y voy a volver. ¿8 es distinto de 1? Sí. No, creo que no va a salir el problema. A ver, haremos la prueba con 2020. Haz una prueba rapidita. Haremos una prueba un poco a lo que yo siempre hago, ¿no? Prueba de escritorio sería. Eh, a ver, desde aquí, pero repetición va a ser igual a 1, va a ser igual a 1, ¿ok? El número, ¿cuánto es? 20, ¿no es cierto? 2020. Va a ser igual a 2020. Sí, está bien. Ya. ¿Número es distinto de 1? Sí. ¿Repetición es menor que sí? Uy, pero esto va a tardar harto. Porque en realidad el 2020 va a llegar a repetirse 20 veces, ¿no es cierto? Mejor lo haremos con 10. O ¿con qué ejemplo más nos hacía? No, con 10 nomás. O mejor con 130 y está. 130, listo. Repetición igual a 130 es distinto de 1, sí. Entonces acumulado va a ser igual a 0. Igual a 0. Número es distinto de 0. 130 es distinto de 0, sí. Dígito va a ser igual a 130 entre 10, ok. Puede ser más grandecito. Dígito va a ser igual a 0, ¿no es cierto? 130 módulo de 10 da 0. 0 al cuadrado sería dígito al cuadrado, va a ser igual a 0 por 0, 0. El acumulado, ¿cuánto es? 0. 0 más 0, 0. Sigue siendo 0. Número va a ser igual al número dividido entre 10, o sea, 13. Volvemos aquí. ¿Número es distinto de 0? Sí. Dígito va a ser igual a 13 módulo de 10, eso sería 3. 3 dígito cuadrado va a ser 3 por 3, 9. Pues acumulado va a ser igual a acumulado más dígito cuadrado. 9 más 0, 9. Listo. Número va a ser igual al número dividido entre 10, 1. Volvemos al encabezado. ¿1 es más distinto de 0? Sí. 1 módulo de 10 da a 1. Entonces, el dígito 1. Dígito cuadrado va a ser 1 por 1, 1. Acumulado va a ser igual a lo que está acumulado, que es 9, más 1, 10. Listo. Número dividido entre 10. 1 dividido entre 10, 0. Número es distinto de 0. Falso, este no se cumple, salimos al mientras. Número va a ser igual a acumulado. Entonces, número va a ser igual a acumulado, que es 10. Ah, ya está bien, no va a salir el problema. No, sí está bien. Pensé que iba a traer conflictos, que utilice aquí la variable número y también aquí. Pensé que iba a traer conflictos, pero al parecer no, porque ahora va a ser 10, ¿sí? Y de 10 tenemos que hacer esto igual. Sí, está bien, perfecto. Pensé que iba a salir error. Por eso es importante siempre hacer las pruebas. Después, a ver, ya, hasta aquí hemos llegado, ¿no es cierto?
Hasta el mientras. Después tenemos que verificar si se llegó al 1 o si no se llegó al 1. Entonces, si, entonces tenemos, si número es igual a 1, significa que es feliz, ¿no es cierto? Entonces, aquí temporalmente voy a poner es feliz. Obviamente esto no es una instrucción, solo temporalmente. Pero si no se llegó al 1, si el número no es 1, significa que hemos llegado a la repetición 20 y el número no era 1. Entonces, si no, significa que no es feliz. ¿Ok? Si no, no es feliz. Y aquí sería el in sí. ¿Ok? Entonces, ahora sí reemplazaremos. Si es feliz, ¿qué se hacía? Bueno, esto ya hemos verificado. Esto ya está. Entonces volvemos a nuestro algoritmo principal que era este. Si es feliz, ¿qué hacemos? Verificar si es feliz, esto ya está hecho. Acabamos de hacerlo. Si es primo y feliz, o sea, si entramos aquí a esto, porque antes hemos verificado si es primo, ¿verdad? Si los divisores es igual a 2, aquí tenemos que verificar si es feliz. Y si también es feliz, entonces entramos aquí. Entonces, si es primo feliz, entonces vamos a entrar aquí, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Calcular la suma de sus dígitos. ¿Cómo calculamos la suma de sus dígitos? Eso no es una instrucción simple, eso es otro proceso. Entonces va a ser mejor que hagamos esto, otro proceso. Aquí vamos a poner suma de los dígitos de un número. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Lo mismo. Tenemos que repetir hasta que el número sea 0. ¿Qué cosa? Hallamos el dígito, eso lo sumamos al acumulado, allá siguiente el número. Ok, entonces lo vamos a poner. Entonces, repetir mientras el número no sea 0. ¿Qué cosa vamos a repetir? Hallar dígito, sumar al acumulado, hallar el siguiente número. ¿Listo? Y después de hacer eso, cuando se termine de hacer esto, ya vamos a tener la suma de todos los dígitos, y en este caso sí hay que mostrarlo, ¿no es cierto? Sería mostrar resultado. En este caso sí hay que mostrar por qué, porque esa ya sería una respuesta al problema, ¿no es cierto? Si es número feliz primo, si es primo feliz, hay que calcular la suma de sus dígitos. Entonces aquí vamos a hacer eso, y cuando terminemos de hacer eso, mostramos el resultado. ¿Ok? Entonces esto vamos a hacer. Aquí es donde, si es feliz, entonces tenemos que hacer esto. Mientras, ¿no es cierto? Repetir mientras el número no sea 0. Mientras, ahora sí, aquí sí tenemos el problema que pensaba que íbamos a tener hace rato. Tenemos que calcular la suma de los dígitos del número que he leído, ¿verdad? Pero el número que he leído ya no es el mismo que cuando lo leí. ¿Por qué? Porque lo he modificado en este algoritmo, ¿verdad? Para hallar, para verificar si es feliz o no. ¿No es cierto? Aquí lo he modificado. Número ahora va a ser igual al acumulado. O sea, número, si entro aquí, va a ser igual a 1. ¿No es cierto? Entonces aquí tendría que poner en realidad, mientras número sea distinto de 0, tendría que poner. ¿No es cierto? Pero si yo entro aquí, mi número va a ser 1, siempre. ¿No es cierto? Porque estoy preguntando, si mi número es 1, tendremos que entrar aquí. Entonces aquí estoy preguntando básicamente si 1 es distinto de 0. ¿Ok? Pero yo no quiero preguntar eso. Yo quiero preguntar por el número que he leído aquí arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que hacer? O sea, básicamente lo he perdido, ¿no es cierto? Si el usuario ha puesto 2020, al momento de verificar si es feliz, lo perdí, ¿no es cierto? En el caso de 2020, nunca llega a 1, ¿verdad? O sea, va a ser otro número, pero no va a ser 2020. En el caso de 130, va a ser 1 porque en algún momento llega a 1, ¿verdad? Hemos visto eso. En algún momento llega a 1. 130 va a llegar a 1.
¿no es cierto? Pero la cuestión es que número en este punto ya no va a ser el mismo que he leído, pero yo quiero preguntar sobre el número que he leído. Entonces, ¿qué hago? Antes de modificarlo, antes de que haga todas estas modificaciones de mi variable número, que es la que he leído, voy a hacerme una copia, ¿ok? Para no perderla. Entonces, aquí, voy a decir que voy a hacer una copia, tal cual, se va a llamar copia número, ¿ok? Va a ser igual a número. Ok, entonces en mi variable copia número va a estar lo que está en número. Y aquí, para verificar si es, bueno, en realidad eso no tendría que estar aquí. Tendría que estar aquí afuera. ¿Por qué? Porque desde aquí ya estoy comenzando a modificar, ¿verdad? Entonces aquí número va a estar intacto. Esta variable número va a ser la que he leído tal cual. Pero cuando ya entre este mientras, ya se va a comenzar a modificar. Entonces yo quiero guardar el original. También quiero modificarlo, pero eso lo voy a modificar en esta variable. Pero también me quiero guardar cuál es el valor original, entonces me voy a copiar el número en esta variable copia tal cual. Entonces aquí adentro ya no voy a trabajar encima de número. ¿Por qué? Porque número obviamente ya no tiene el valor que era originalmente. ¿Cuál es el valor original? Copia número. Entonces aquí voy a trabajar con copia número. ¿Verdad? Porque el número siempre aquí ya no va a ser lo que he leído aquí. Va a ser 1. ¿Verdad? Y yo no quiero eso. Yo quiero el valor que he leído. Entonces eso está en copia número. ¿Por qué? Porque antes de comenzar a modificar esta variable, he hecho una copia. Y esa copia está ahí. Entonces voy a utilizar la copia. ¿Qué tengo que hacer? Esto. Mientras número no sea 0, ¿qué tengo que hacer? Hallar dígito, que básicamente es lo mismo que esto. Pero aquí en vez del número va a ser copia. Aquí me he equivocado, qué burro. Copia número, listo. Copia número. Ese va a ser el dígito. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Sumar al acumulado. Tendría que tener un acumulado, ¿verdad? Pues aquí voy a poner que inicialmente el acumulado va a ser igual a 0. Ok, ustedes ya saben por qué siempre pongo esto. En clases hemos visto qué pasaba si no ponía esto. Porque si yo hago esta suma, acumulado va a ser igual a acumulado más el dígito, ¿no es cierto? Sumar al acumulado, el dígito que acabo de hallar. Si yo no tuviera esto, la primera vez que entrara aquí habría un error, ¿no es cierto? Porque acumulado estaría vacío, no tendría ni siquiera el valor 0. Entonces siempre tengo que darle un valor inicial. Ya lo hemos visto varias veces. ¿Ok? Solo lo estoy repasando. Y por último, hallar siguiente número, que es así, como esto de aquí arriba. Solo que en vez de poner número es copia número. Aquí también. Copia número. Listo. Y eso sería todo. Fin mientras. ¿Qué más? Sí, cuando salga de este mientras, ¿qué va a pasar? Significa que en el acumulado, pues ya está la suma de todos los dígitos del número. Entonces, ya tendría que mostrar el resultado, ¿verdad? Lo que podría hacer es tal cual, ¿no? Mostrar acumulado. ¿Ok? Pero creo que esta instrucción en realidad no debería estar aquí. Esa instrucción está en el algoritmo principal, ¿no es cierto? Mostrar respuesta. Entonces, aquí en vez de mostrarlo, voy a crear una variable respuesta, que aquí va a estar. Mi respuesta tal cual. Va a ser el acumulado y lo voy a concatenar con un mensajito que va a decir es la suma de los dígitos del número dado. Listo. Eso va a estar en respuesta. Entonces todo esto ya está hecho. Ya hemos hecho la suma de los dígitos de un número. ¿Listo? Eso estaba aquí, ¿no es cierto? Entonces esto ya lo hemos hecho. Ahora, ¿qué pasa si no es primo o si no es feliz? O si es primo pero no es feliz, ¿no es cierto? Que sería este caso y también aquí, ¿no es cierto? En estos dos tendría que ir lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué tenía que hacer? Hallar el factorial. Pero hallar el factorial no es solo una instrucción, ¿verdad? Es otro proceso. ¿Dónde está?
Aquí lo voy a poner mientras, pero yo quiero hacer con el para. Tendría que ir haciendo esto. Ya no, ahorita no, bueno, lo que tendría que hacer ahorita es hacer otro cuadrito y decir hallar factorial de un número. Que sería, a ver, lo haré rápido, creo que sí va a dar tiempo. Aquí sería hallar factorial de un número. Listo. Vamos aquí. ¿Qué paso hay que seguir? Obtener el número. Bueno, eso no tendría que estar así. Listo. Obtener el número. Y luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde está mi par? Básicamente tengo que repetir, ¿no? Si estoy contando. Entonces, contar. Bueno, podría decir, ¿qué podría decir aquí? Tengo que hacer una repetición. Repetir hasta llegar al número dado, digamos. ¿Cierto? O sea, comenzando en 1. Comenzando en 1. Repetir. Esto creo que debe ir adelante. Listo. Entonces vamos a comenzar en 1 y vamos a repetir hasta que este número llegue al número dado. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar sería multiplicar el número actual del contador, o sea, este. Mejor pongo contador igual a 1. Entonces, multiplicar el contador al acumulado. Y listo, eso creo que sería todo. Y aquí, obviamente, tendríamos que mostrar la respuesta, pero no, ese paso lo hemos quitado aquí, así que aquí también. Ok, básicamente sería lo mismo que esto. Comenzamos en 1, ir hasta el número, de 1 en 1, y aquí en vez de mostrarlo, vamos a ir multiplicándolo a un acumulado. Ok, entonces, aquí sería, obtener el número ya lo tenemos en copia número, ¿verdad? Si no vamos a entrar aquí, significa, aquí sí estamos modificando copia número, ¿verdad? Pero como no vamos entrando, entonces copia número va a estar intacto, es como si nunca lo hubiéramos tocado, entonces vamos a poder utilizar esa variable aquí. Entonces, aquí necesitamos utilizar un para contador que va a iniciar en 1, mientras contador sea menor igual a copia número, vamos a ir de 1 en 1, ¿no es cierto? Contador, bueno, aquí no debe ser igual, aquí debe ser asignación. Aquí también. Contador más 1. ¿Cierto? Eso se va, mi para se va a encargar de contar, básicamente. Este para se encarga de hacer esto. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer adentro? Si mi para ya se encarga de hacer eso, le voy a poner de una vez su fin para no olvidarme. Si el para ya se encarga de contar, ¿qué es lo que tengo que hacer? A medida de que vaya contando, ir multiplicando un acumulado, ¿verdad? Así voy a tener el factorial. Va a ir 1, multiplico. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Y ustedes ya saben cómo funciona. Entonces tengo que tener un acumulado. Aquí arriba lo he hecho, ¿no es cierto? Ya hemos pensado cómo hacerlo. Entonces voy a tener una variable acumulado aquí. Que va a comenzar en ¿cuánto? En 0. Si comienza en 0 está mal. Porque la primera vez voy a intentar multiplicar 0 por 1, 0. Luego va a ser 2. 2 por 0, 0. 3 por 0, 0. Entonces siempre va a ser 0. ¿Cuál es el número neutral en la multiplicación? 1. Entonces la primera vez va a ser 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. 3 por 2, 6. 6 por 4, 24 y así va a funcionar. Entonces aquí tengo que poner acumulado. Va a ser igual a acumulado por el contador. Entonces este para se encarga de hacer factorial. Y nada más, hemos hecho esto. ¿No es cierto? Comenzando en 1, repetir hasta el número dado. ¿Cuál es el número dado? Copia número. ¿Qué vas a hacer? Multiplicar el contador al acumulado.
Listo. Entonces todo esto ya está. ¿No es cierto? Por lo tanto, esto todavía no está. Solo he hecho en el caso de que es primo, pero no es feliz. Tendría que hacer lo mismo. Ah, y aquí tendría que mostrar el resultado. Bueno, tendría que dar, tendría que decir respuesta va a ser igual a el acumulado, que es donde está mi respuesta básicamente, concatenado con un mensajito que va a decir es el factorial del número A. Listo. ¿Ok? Entonces ahí terminaríamos ya toda la parte en el caso de que el número sea primo, ¿verdad? Si es primo, tenemos que verificar si es feliz, y si es feliz hay que hacer esto de sumar los dígitos, y si no es feliz, es primo pero no es feliz, entonces tengo que hallar el factorial. Pero en el caso de que directamente no sea primo, igual tengo que eh, hallar el factorial, entonces sería lo mismo. Sería lo mismo. ¿Ok? Solo que esto un poquito más ordenado. Y ya. Y en este caso ya terminé esto. Si no es primo, o si es primo pero no es feliz, hallar el factorial. Listo. Y por último, mostrar respuesta al final de todo. Fin sí. Y aquí recién mostraría la variable respuesta. Mostrar respuesta. Que eso normalmente va entre paréntesis, ¿verdad? Respuesta. Listo. Mostrar respuesta. Como ese es mi último paso. Fin. Fin. Ese sería el fin del programa, ¿no es cierto? Aquí voy a poner fin programa. ¿Ok? Y listo. Esto ya estaría hecho. Y obviamente aquí me faltan las variables. ¿Ok? Cabalito terminado el ejercicio. Y he utilizado varias variables. ¿Ok? Eh, bueno, pero antes de que comience a llenar las variables, ¿alguna duda? Eso sería todo el ejercicio en realidad. Si se dan cuenta es larguito. ¿Ok? Obviamente, algo que no toman en cuenta es, en el ejercicio decía, usando la técnica de divide y vencerás. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Subprogramas. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Todo lo que he dicho que es un proceso separado, por ejemplo, verificar si el número es feliz, calcular la suma de los dígitos al cuadrado, aquí solo estoy sumando dígitos normales, el factorial, lo debería llevar a un procedimiento, a una función, ¿ok? O sea, agarraría, por ejemplo, aquí como estoy repitiendo, ¿no es cierto? Aquí hay el factorial y aquí también hay el factorial. Esto está mal. Esto es una mala práctica de programación. Es feo repetir pedazos de pseudocódigo o de código. Entonces, ¿qué haría? Lo que haría es agarrar lo que hace el factorial, donde calculo el factorial. Bueno, primero voy a crear una función. ¿Cómo se crea una función? Primero se especifica el tipo de retorno, que va a ser un entero. Entero, después pongo función, que se va a llamar factorial, tal cual. Que me recibiría de parámetro un número, que es el número del cual quiero hallar el factorial. N lo voy a llamar, que es un entero. Y ya, entero, sí, y eso es todo. Y aquí comenzaría a escribir, bueno, todo lo que he sacado de aquí, lo pego aquí, ¿no es cierto? Este proceso es el que haya el factorial. Ya. Esto no, esta instrucción no debería estar aquí. Listo. Está bien ahí. Y aquí terminaría la función, fin función. ¿No es cierto? Entonces, esta función se encarga de calcular el factorial del número que le envíes. Ok, aquí solo faltaría la instrucción devolver. Las funciones siempre devuelven algo. Devolver. ¿Ok? Devolvemos ¿qué cosa? El acumulado. En el acumulado está la respuesta. ¿Ok? Y obviamente aquí la función tiene sus propias variables. Var, acumulado. Le vamos a cambiar el nombre, que se llame res, de respuesta. ¿Ves? Y aquí también res. Y también tendría que ser res.
Aquí en vez de copia de número tendría que ser n, ¿verdad? De este número estamos buscando. Ya, entonces aquí par res de tipo entero. Después, ¿qué más? El contador estoy utilizando. Cont. N ya está en los parámetros. Y nada más. Y obviamente me falta inicio. Listo, ya me he creado la función. Entonces, en vez de hacer este algoritmo, lo que voy a hacer es, en esta variable acumulado, directamente voy a llamar a la función. Factorial. ¿De qué número? Copia número. Listo. Entonces, cuando llame a esta función, va a venir aquí, va a hacer esto, va a obtener el resultado, lo va a guardar aquí y aquí lo va a mostrar. O lo va a poner a la respuesta. Lo mismo aquí. Esto ya no sirve. Esto, chao. Voy a poner acumulado. Tal vez sería mejor llamarlo de otra manera esta variable, pero ahorita por el tiempo lo hago así. Factorial, copia, número. Listo. Entonces ahora estoy reciclando código. ¿No es cierto? Ya no tengo lo mismo repetido dos veces, sino que me creo una función donde pongo lo que se repite y cada vez que necesito que se ejecute ese código, lo llamo y listo. ¿Ok? Y lo mismo tendría que haber hecho con este proceso, que es el de sumar dígitos, que está aquí. Todo esto lo voy a llevar a una función sería, porque necesito que me devuelva algo. Esto lo copio y lo pego y lo llevo a una función. ¿Ok? Ahorita lo voy a hacer, pero la cuestión es que ya se terminó la hora de la clase. Entonces, ¿hay alguna duda, muchachos? No, está bien, gracias, Así, gracias. Muchas gracias por la molestia de haberte dado todo el programa largo que has hecho. Gracias. no hay problema. Ese es el ejercicio. Así son normalmente los exámenes, ¿ok? Y eso que esto es un ejercicio fácil, porque esto es del otro grupo y el anterior semestre eran ejercicios de este estilo, ¿ok? Creo que la verdad el docente de este grupo tuvo consideración de que están pasando clases virtuales porque normalmente sus exámenes de este docente en presencial y normalmente del Ustaris igual son más difíciles que esto. O sea, no solo aquí básicamente te está diciendo qué hacer. Te está diciendo verificar si un número es entero positivo, si es feliz, si es primo feliz, hacer tal cosa. Si no, hacer tal cosa. En los exámenes que yo daba cuando estaba en presencial, te ponían todo un contexto. ¿A qué me refiero? Una historia, una situación de la vida real. Te decía, tal persona estaba haciendo esto y pasó esto con su plata y tuvo este problema y diseña un algoritmo que resuelva este problema. Ahí tenías que leer pues 10 veces el ejercicio para entender el problema. Es mucho más difícil. Este es un ejercicio un poquito más fácil, considerando eso. Aquí básicamente ya te está diciendo qué hacer. En los ejercicios que dan en los exámenes cuando era presencial, era así, te daba todo un contexto, donde tú tenías que analizar la situación y tenías que dar la resolución al problema de esa situación. Pero, bueno, la suerte es que están de manera virtual, creo, y va a ser de este estilo el examen. Creo Creo. que esto es cortito porque dan corto tiempo. Por ejemplo, para la Leticia, para el grupo de Leticia Blanco, es como tú dices, todo un contexto. Por ejemplo, su problema era de Juan tenía que hacer encajar unas Exacto. masitas y les dio 2 horas para que resuelvan y casi Bueno. nadie resolvió eso. Pero No, sí, tal vez es por eso. El tiempo igual implica, porque este docente de este ejercicio les dio 20 o media hora, creo, para que hagan esto. A comparación de la Atleti que te da 2 horas, ¿verdad? Pero el ejercicio de Atleti es más brutal, pues ahí sí tienes que analizar bien. Entonces, sí, tal vez es por eso les ha debido dar este tipo de ejercicios, porque es más cortito, obviamente va a implicar menos tiempo. El Ustaris igual, por si acaso, el anterior semestre les ha dado creo 40 minutos para que resuelvan un ejercicio. ¿Ok? No sé cómo habrán hecho sus prácticas. Y la última práctica supongo que va a ser de este estilo, donde va a poner un ejercicio de todo lo que hemos avanzado, incluyendo obviamente programas y subprogramas. Pero si les va a dar corto tiempo, yo creo que va a ser de ese estilo. No creo que les ponga todo un contexto del problema, ¿no es cierto? Como en otros casos. El Ustaris y este docente en presencial lo hacía como la Leti, te daba todo un contexto. Pero ahora, últimamente, en esto de la virtualidad, lo están haciendo así. ¿Ok? Eso, muchachos. Me he pasado unos 8 minutitos. está bien, gracias, Eh, gracias, muchas gracias por tu molestia. Más bien te hemos molestado. Gracias. no, es trabajo.
Bueno, al final nos hemos quedado solo 4, ¿no? En realidad solo 3. Pero igual, la clase está grabada y lo voy a subir a la clase. Eso. Listo, hasta el domingo yo te envío también en unas horas porque tengo que presentar mi práctica de cálculo, por eso todavía no No hay presenté. problema. Listo, gracias. Chao, chao. Listo. Nos vemos a la siguiente clase entonces. ¿Ok? Nos vemos. Chau, chau.